Bueno, yo soy Bárbara, soy psicóloga y colaboro con la Asociación de Epilepsia de Alicante. Yo también quería agradecer a Carmen y a la asociación el haberme invitado a la mesa y básicamente voy a contar un poco cómo los psicólogos podemos ayudar en el tema de cuando hay un problema de salud. Básicamente, cuando viene el paciente a consulta o en la asociación cuando se han tratado algunas niñas, se hace una evaluación como con cualquier paciente y principalmente se evalúa cómo está interfiriendo la enfermedad o el problema de salud en la vida de la persona. En el caso de los niños se habla también con los padres. En la evaluación se hace una evaluación desde el punto de vista familiar, si hay un apoyo, que normalmente lo hay, si hay una sobreprotección o hay una protección adecuada y segura. En el punto de vista personal, cómo está afectando al niño en su autoestima, en el concepto de sí mismo, cómo se está construyendo su idea de su persona respecto a la enfermedad. A nivel escolar, ver si los profesores lo saben, si los niños lo saben, que como estaban diciendo antes, se busca eso, ¿no? Que haya una divulgación, que sí que se sepa cómo actuar si hay crisis, que se sepa cómo actuar si hay ausencias. En el caso de los niños con sus iguales, ver si hay una marginación, ver si la niña sufre acoso, si los niños pueden sufrir acoso debido a su enfermedad o a consecuencias que pueda tener. Se evalúa las habilidades sociales, se trabaja a partir de la evaluación, se trabaja con objetivos, se habla con los padres o en el caso de un adulto igualmente se trabaja con unos objetivos terapéuticos y se trata de cumplir los objetivos. En el caso de que haya baja autoestima, se trabajan las habilidades sociales, la asertividad, el que no permitan un abuso, el que sepan contestar a las críticas, el que sepan también recibir halagos. Básicamente, ver cómo interfiere la enfermedad en la vida del niño o de la niña, igualmente en el adulto, cómo está interfiriendo la enfermedad, también en su problema de salud. En el caso de los adultos también, tras la evaluación, a veces, como en el niño también, se evalúa el estado de ánimo. En los adultos puede ser que hay casos de depresión, que sí, que los antidepresivos, uno de los efectos secundarios pueden llegar a provocar convulsiones, entonces también se puede llegar a recomendar una terapia más psicológica. Y sobre todo, a nivel de la epilepsia, en caso particular, que haya una evaluación neuropsicológica, ver qué funciones cognitivas hay que trabajar, si hay que trabajar más la atención, la memoria, o ver si es más el funcionamiento social del niño o de la persona adulta. En este caso, en general es lo mismo. Y trabajar un poco lo que estaban diciendo los dos profesionales, de trabajar en equipo para que sobre todo la persona tenga una calidad de vida y pueda funcionar adecuadamente. Básicamente es eso. Bueno, yo creo que, sí, claro, concentrar tantísima información en una mesa redonda es, pues eso, ¿no? Demasiado conocimiento y lo queremos escuchar todo y queremos respuestas para todo. Pero sí que yo creo que para generar un poco cuestiones que yo creo que le están pasando por la cabeza a la gente que está aquí, habéis comentado, yo creo que los dos médicos, cuestiones fundamentales cuando hablábamos un poco del entorno, ¿no? De la persona que padece la epilepsia. El tema de, bueno, pues quizá la adaptación escolar de la que se ha hablado, el tema de las crisis, la educación sanitaria, el apoyo familiar. Hemos hablado de cuando llega un padre, ¿no?, a una consulta y le cuenta qué ha pasado y el otro ha percibido otra historia. Creo que al final se trata de dar información, de generar información por profesionales. La gente que está aquí es gente que directamente le puede estar afectando la enfermedad, o porque nos quieren mucho a los que vivimos con esto y están apoyándonos, y se agradece. Pero esta mesa redonda se ha difundido desde hace una semana aproximadamente en los centros escolares de Alicante, todos, y me sorprende porque nosotros llevamos atendidas 100 familias en 3 años, 100 familias con el mismo problema, problemas en el entorno escolar. Problemas porque se les informa de la epilepsia, llevando informes de profesionales, y creo que Paco me puede dar la razón totalmente porque me consta que es el médico de muchos de ellos, informes del médico, y aun sabiendo qué consecuencias neuropsicológicas puede tener la enfermedad, no se está llevando a cabo quizá un protocolo en los centros escolares
eficaz para mejorar la calidad de vida de ese niño. Entonces yo sí que me gustaría que, como médicos, ¿qué propuestas hacéis vosotros en colaboración con las familias? Creo que se podría hacer una especie de, no sé, de llamada, protocolo, no lo sé. No lo sé, si queréis intervenir en ese sentido yo lo agradecería porque creo que es fundamental para que... Por alusiones, ¿no? Bueno, sí. Hombre, es una situación que yo vengo padeciendo desde hace mucho tiempo. Hay una insensibilidad pública a los temas sanitarios, que de alguna forma están estigmatizados. Entonces, cuesta mucho en un país donde cualquier cosa médico-sanitaria se tiende a considerar como de mal fario. Por ejemplo, yo no sé si conocéis la anécdota de cuando la serie Urgencias se empezó a emitir en España. Era prime time en toda Europa, en todo el mundo, y sin embargo en España, cuando se empieza a emitir a las 9 de la noche, creo que fue en Televisión Española, no recuerdo qué cadena, recibieron un aluvión de cartas para que lo retiraran del prime time, porque ponía mal cuerpo a la gente. Entonces empezó a emitirse a partir de las 12 de la noche, si alguien lo recuerda. Bueno, pues esa es la situación actual. Yo creo que soy más viejo, me parece, sí. Entonces tengo que entonar un poco el mea culpa, pero yo creo que los profesionales hemos tenido parte de responsabilidad en la mala educación sanitaria que hay en la población general. Durante mucho tiempo, mis profesores, a los que yo he admirado mucho, tenían una conducta un poco como de grupo iniciático, de gente que en los años 50 se había atrevido a pensar que el desarrollo del cerebro del ser humano tiene unas peculiaridades especiales en cuanto a enfermedades y en cuanto a la expresión de enfermedades conocidas en el adulto. Esta gente que poco menos que fundó la neuropediatría en Europa y en el mundo, pues también es verdad que tuvieron que luchar en unas condiciones de incomprensión mucho mayores, pero de alguna forma no supieron salir a la palestra y explicarle a la gente y hacer necesario que todos estos problemas se conocieran más. Por ejemplo, durante toda la carrera que yo estudié y acabé en el año 82 ya, jamás se habló en ninguna de las 30 asignaturas que había por la época de los problemas del neurodesarrollo del niño. Entonces, realmente hay una falta, probablemente una desconfianza por parte de los profesionales a salir a los medios, probablemente porque tampoco hay una tradición en España de una buena divulgación científica. Entonces, entre unos y otros vivimos de espaldas. Eso es una cosa del médico. Si yo no tengo nada por lo que ir al médico, mejor, me olvido del tema. Y cuando no me quede más remedio, voy a coger el mejor médico que pueda o que me pague el seguro que me pueda pagar yo. Entonces, eso es un poco la cosa que percibo a lo largo de los años y, desgraciadamente, también ha habido una tendencia al aislacionismo de los médicos. Yo soy un convencido del año 92 que tuve la ocasión de trabajar en el Reino Unido de los equipos multidisciplinares. Pero los equipos multidisciplinares aquí en España cuesta hacerlo, no hay cultura de trabajo en equipo y siempre hay alguien o que uno lleva la voz cantante y se cuelga las medallas y el otro se lleva el curro y se lleva todas las carpetas para trabajar en casa. Eso es un poco el esquema que hay aquí. Sí, ahora desde la asociación se promueve el trabajo en equipo de multidisciplinar, además, para presentar, digamos, un documento para llevar a educación, por ejemplo, en este caso el ámbito educativo, para ver un poco, bueno, pues todo esto que estamos viendo esta tarde, cómo afecta la epilepsia, cómo puede afectar los distintos fármacos epilépticos. Bueno, es que estamos cansados de escuchar, es que el niño se queda bobo, ya, pues que el niño tiene epilepsia, no, pero eso no tiene nada que ver, te lo dicen ellos a ti, bueno, ¿no? Entonces, bueno,
es discutir contra una pared, contra una barra. Entonces, yo desde aquí como asociación creo que lo que hace falta es crear un grupo de presión multidisciplinar, real, que se ponga a trabajar. Sé que no tenemos tiempo, yo lo sé que es complicado, pero yo creo que hay un foro, que además fundó Alex, ¿verdad?, hace unos años, un foro de investigación en epilepsia. Hay profesionales buenos en Alicante que yo creo que de forma transversal se puede presentar algo en los centros escolares, estudiarlo con educación, con consellería, para ver cómo se interviene realmente. Es decir, no puede ser que un padre llegue allí y le traten como si, no sé, se está inventando algo, ¿no? Con informes médicos además en la mano. El problema es que en teoría está inventado. Entonces están los consejos de salud de las áreas, por ejemplo en el hospital de San Juan, que tiene alrededor pues, varios municipios con un buen nivel de desarrollo, etcétera. Todos tienen su consejo de salud, y estos consejos de salud dependen de un concejal que se tiene un poco que preocupar de esto. Desde que nosotros fundamos nuestra unidad en el año 99, hemos venido invitando a todos los ayuntamientos, a todos los centros educativos del departamento 17 a ir y a explicar cosas. Salvo en 2 ocasiones que me llamaron para hablar del TDAH, que es otro de los temas, salvo en 2 ocasiones que me llamaron para hablar de todo eso, en 20 años no han vuelto a tener interés en que se haga nada de esto. ¿Cuál es el problema? Primero, habéis convocado, porque lo que hablábamos de asistencia, habéis convocado esto en época preelectoral. Entonces, en época preelectoral, yo organicé un congreso nacional con invitados internacionales y creo que mandaron a botones del ayuntamiento para recibir a las autoridades científicas, ¿no? Con el agravante de que no hablaba inglés. Pero lo vengo a decir porque el grupo de presión debe desarrollar unas habilidades de tipo sociopolítico para saber en qué momento tiene que lanzar el mensaje. Y después, evidentemente, digamos que la razón, lo científico, etcétera, vende poco. Esto es mucho más pesado que decir que los delfines mejoran las enfermedades, ¿no? Entonces, esto tiene poco impacto mediático. Es decir, mira, lo que hay que hacer es hablar mucho con los médicos y los médicos con los papás. Hay que pensarse bien los medicamentos que ponemos. Para pensar el medicamento no hay que leerse 40.000 artículos, pero hay que leerse unos cuantos. O sea, desde todos los puntos de vista es una actividad poco atractiva, y prueba de ello es que, bueno, no sé, ahora me dan todos ustedes su autógrafo por haber venido aquí esta tarde, porque estoy emocionado de verlos aquí, pero teniendo en cuenta la cantidad de gente con problemas parecidos que hay, pues llama la atención esta falta de esto. ¿Cuál es el problema? Yo pienso que fundamentalmente las autoridades sanitarias o pseudosanitarias, porque esto cuando lo comentas con cualquier profesional te da su apoyo abiertamente, el problema es, ¿esto que van a hacer ahí va a generar alarma? ¿Esto que van a hablar allí va a poner en evidencia déficits en nuestra organización sanitaria? ¿Esto que van a hablar allí va a hacer que en los colegios nos pidan además más recursos? Este es el problema fundamental y es ahí donde yo creo que se encuentra el frente. No, yo por lo menos voy a poner un poco de optimismo, porque yo en 10 años, que hace ahora que terminé la residencia, estaba harto al principio que me dijesen qué es la neurología. ¿Y tú qué haces? Porque la gente veía mucha desinformación en este país, mucha, y el tema neurológico o neuropediátrico, me da igual, en este ámbito mucho más que en otros. A un cardiólogo o a otra especialidad nadie se le ocurre preguntar qué es un cardiólogo. Pero el tema neurológico, ¿y tú qué ves? ¿Y tú operas? Digo, yo opero, ¿no? Entonces, si no operas, ¿qué haces? Nada, me siento allí y no hago nada. Y esto la gente ya empieza a saber lo que es un ictus, qué es la epilepsia, qué es una demencia, qué es un Alzheimer. Y eso sí que hemos mejorado. Y eso yo creo que también ha sido, pues entre todos, el nivel cultural también habrá aumentado, los días internacionales, los diferentes organismos, a nivel de la Sociedad Española de Neurología, de Neuropediatría, yo creo que sí que va haciendo poco, gota a gota se va haciendo. Y la asociación, pues yo en mi hospital, en Benidorm, veo mucha gente que viene de la asociación, gente adulta me refiero,
con epilepsia que han preguntado allí y terminan en y eso se ha conseguido. Cuesta, y este año somos más gente que el año pasado, vamos muy poco a poco, nos gustaría que fuese más rápido, que tuviéramos el apoyo de los políticos, porque además esto es bueno para todos. Eso es verdad, pero yo creo que las cosas van calando, lo que pasa es que va todo a su ritmo. Y es verdad que la sociedad española es o ha sido, o en muchos aspectos, distinta al resto de Europa o de países occidentales, sí, seguro. Pero bueno, es esfuerzo de todos, ¿no? Un dato que sí, tú eres neurólogo, pero tú date cuenta, un dato actual es que España es uno de los 3 países en Europa que no tiene reconocimiento oficial de la neurología infantil. Con lo cual, eso ya te da una idea de, o sea, cualquier cartera de servicios que tú busques en cualquier hospital, cuido el tuyo, tiene una oferta de neurología infantil. Y sin embargo, y apoyada por las administraciones correspondientes. Y sin embargo, cualquier neuropediatra puede ser sustituido por un pediatra general que haya tenido una formación de un par de meses en neurología infantil. Para ser pediatra hay que pasar 2 meses por neurología infantil y legalmente no pasaría nada. Esa persona que se pondría ahí a ver niños con trastornos neurológicos sin entrenamiento adecuado tendría completa cobertura legal para hacerlo. Entonces, esa es una situación. Yo me he visto implicado en comisiones europeas para revisar ese tema y claro, cuando vienen los visitantes europeos a evaluar la situación, pues alucinan. Dice que claro, se nota que somos el país de Don Quijote, porque claro, la gente que se vuelve neuropediatra, después de acabar su formación remunerada, tiene que estar 1 o 2 años pagándose de su bolsillo el completar la formación a base de másters, etcétera, etcétera. O sea, es una situación bastante caótica. A lo mejor yo no soy tan optimista por ese tema. Yo lo que creo es que evidentemente hay que tocar puertas, que yo creo que la gente que nos hemos acercado aquí estamos dispuestos a ir a tocar la puerta. A mí ya se me ha pasado la edad de tirar las piedras, pero bueno, lo que haga falta, ¿no? Yo la toco. Y yo creo que la oferta la tenéis. Y desde luego, además, es una cosa que preocupa mucho, es lo que he comentado antes, esto de los magos. En realidad, se genera alrededor de las patologías crónicas con muchos requerimientos terapéuticos y de apoyo, se genera una especie de nube difusa alrededor de inforraquia, por decir, información poco depurada, y además es terreno abonado para los francotiradores, ¿no? Entonces, quiero decir, se ofertan a la vez pues que se están haciendo estudios costosísimos con fármacos para sacarlos al mercado, cuesta muchísimo. La reclamación de los pediatras es siempre que siempre llegan como 5 años antes a los neurólogos de adultos, que nosotros los tenemos que usar como medicación de uso compasivo todo el tiempo, en fin, en ese contexto, en fin, yo creo que lo que es importante es realmente pues tener en cuenta que se debe avanzar y que con las estructuras propias que tiene, por ejemplo, la neuropediatría en este caso, hay que tocar las puertas, como digo, adecuadas en el momento adecuado y de forma incesante, ¿no? O sea y la oferta la tenéis ahí. Se ha hecho tardísimo, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante, muchos contenidos. De todas formas, bueno, pues la asociación está dispuesta a facilitar toda la información que se necesite. Yo sí que os pido que si me podéis pasar las presentaciones, pero no ahora, ya me las mandaréis, si queréis, o a lo mejor algún contenido así que me puede interesar tenerlo. Y nada, muchísimas gracias de nuevo y nada, esperemos que lo que hayamos hecho aquí esta tarde, bueno, pues haya, ¿no?, pues ayudado un poquito a nuestras vidas y nada, pues hasta la próxima. Muchas gracias.